Cazando conciencia, capítulo 3. El sonido del otoño de Cameros. Cuando hablamos de La Rioja, nuestra mente viaja inexorablemente a los campos llenos de viñas, en los que se cultivan con mimo los caldos más reconocidos fuera de España. Sin embargo, existe otra Rioja, la que conforma la cordillera ibérica y da cobijo a la joya que vamos a conocer en esta nueva entrega de Cazando Conciencia, la Reserva de Cameros de Manda. Gracias al plan de desarrollo cinegético impulsado por el ICONA en La Rioja, en el año 1973 se crearon el Coto Nacional de Valdezcaray y la Reserva Nacional de Caza de Cameros, que 20 años después se unirían para convertirse en reserva regional. Gracias a la reintroducción de ejemplares procedentes de Quintos de Mora, Lugar Nuevo, El Osquillo y Cazorla, se empieza a asentar una población importante de ciervo que con el tiempo se convertiría en un referente en la caza de grandes trofeos en España. El punto de inflexión en la gestión de la reserva de caza lo marcó el brote de sarna surgido en el año 2010 en Ezcaray, que se extendió de oeste a este, colonizando los 3 valles que forman parte de la reserva, hasta el año 2016, en el que marcó su descenso. Este brote de sarna afectó en sus 3/4 partes a los machos, y entre estos especialmente a los adultos, por lo que hubo que limitar sus capturas en la modalidad de trofeo, y se incrementaron los permisos de caza selectiva para equilibrar dichas poblaciones. En el año 2020, la Dirección General de Medio Natural, después de 3 años de intenso trabajo, puso en marcha el Plan Técnico de Caza, lo que marcó un antes y un después en la gestión del cervuno y del resto de especies cinegéticas de la reserva. Bueno, vamos a empezar porque me describas un poco cuál es la figura de reserva, o sea, comparativamente con otras figuras de protección que tenemos en España. Bueno, la figura de la reserva originalmente es reserva nacional, se crean en el año 66, en el año 73, vamos a hacer ahora los 50 años de aniversario de la creación de la reserva, se crearon por ley. Entonces son terrenos que en su día tenían cierta potencialidad para albergar especies de caza, para recuperarlas, porque venían de una situación pues bastante paupérrima, ¿no? Y lo que en aquel momento se crean por ley, y a los ayuntamientos que eran afectados se les entre comillas, expropiaron unos derechos cinegéticos, y por lo tanto las reservas regionales y ahora regionales siguen funcionando, gestionando la caza y revirtiendo los ingresos e incluso las inversiones a los ayuntamientos afectados. Entonces, nosotros toda la caza, las cuotas complementarias que generan la caza, las repartimos entre los ayuntamientos, y anualmente generamos una subvención de unos 300.000 euros, que también son para obras de infraestructuras de esos pueblos. ¿Qué se quiere conseguir con eso? Bueno, pues el origen era que hubiese una caza social, que la gente pudiera, fueran de estos pueblos o fueran de otros pueblos, pudieran venir a cazar a las reservas, y a cambio de esa, digamos, servidumbre, se invertían en estos pueblos pues en infraestructuras de los pueblos, como podrían ser pavimentaciones, traídas de agua, asfaltados y cualquier obra que el ayuntamiento le interesase. ¿Cuántas hectáreas tiene para hacernos una composición del lugar? 110.000 hectáreas, casi 110.000 hectáreas, no en su primera constitución, porque en el año 73 se crea con 90 y tantas mil hectáreas, pero luego se añade el Coto Nacional de Ezcaray, que se suma a la reserva, y luego ha habido sucesivas ampliaciones de pueblos limítrofes que han entendido que era más beneficioso unirse a esta figura de gestión de la comunidad autónoma en este caso, que continuar teniendo pues cotos municipales en aquel caso, ¿no? Ha habido 5 o 6 ampliaciones después del año 99. Buenos días, Gustavo. Hola. Perdona el retraso.
Nada. Nos hemos tirado justo al lado contrario donde deberíamos venir. Bueno, oye, habéis dado una vuelta. Os presento a Marcos, Hola, Marcos, ¿qué tal? es el cazador, y Luis Alberto, Hola. mucho gusto, compañero. Encantado. ¿Y vamos ya directos al cazadero o Sí, tenemos sí. que hacer algo por aquí? No. Vamos directo al cazadero. Sí. Luego Vale. miramos los papeles para no perder más tiempo. Vale, ¿De acuerdo? Creo que no debe más. Se han bajado un montón. El año pasado solo hicimos selectivos. Este año se han empezado a dar algún trofeo. Empieza a haber ya algún trofeo. La cumbre. Parece que está empezando a despejar. Mañana, si hay suerte, subimos para allí. Eso. Y hay un primer repechito, pues justo ahí. Así. Ahora lo veo, sí. Con estos neumáticos tampoco aprecio nada. Mira. Son las 10 de la mañana y hemos escuchado correar un venado. En mitad de una campa nos hemos acercado, pero era un venado joven y no merecía la pena. Y ya vamos de vuelta para el coche. Hemos estado casi 3 horas en el campo, hemos disfrutado como enanos. Hemos visto venados muy bonitos, algunos jóvenes, y espero que no nos arrepintamos, porque había un par de ellos en concreto que eran tirables dentro del permiso de trofeo que tenemos. Aquí lo que tuvisteis, que es por lo que estáis empezando a remontar ahora, es un problema gordo de sarna. Sí, pegó bastante fuerte hace 7 años, 8, y bueno, se ha ido recuperando, pero bueno, pues lleva su tiempo porque dejó la cabaña bastante jodida, a nivel de machos sobre todo. ¿Y por qué incidía más en los machos que en las hembras? No, yo no sé si incidía más, sí que recogíamos más machos, a lo mejor por su comportamiento. Bajaban a morir a los pueblos y a los prados cercanos y tal, entonces recogíamos más machos. Las hembras yo creo que morían más por los barrancos, no sé, tienen otro comportamiento, creo yo, es una opinión. ¿Y de dónde personal. pudo venir el vector de que transmitiera esa sarna? ¿Dónde pudo? Sarna siempre hay, en el monte. Lo que teníamos era una población quizá sobredimensionada, bueno, y sin quizá. Entonces, al final, el contagio es muy fácil. ¿Y cómo le explicamos a alguien que es ajeno a este mundo lo duro que es la sarna para un animal?
la muerte por sarna. Es bastante dura. O sea, son parásitos que trabajan debajo de la piel y los deshidratan, al final acaban... Bueno, es una muerte bastante jodida, sí. ¿Y vosotros hicisteis caza selectiva para...? Hemos estado haciendo caza selectiva y sobre todo lo que hacíamos era recoger lo que... Si veíamos algún animal tocado, lo quitábamos, lo matábamos. Era casi un favor que le haces. Sí. La sarna es evidente que fue una enfermedad que se llevó por delante a los mejores machos, que eran los que más participaban precisamente en la berrea. Y entonces fueron los que más se contagiaron y los que peor salían además de esa época. Tuvimos un bajón importante de trofeos, con lo cual tuvimos que restringir el número de cacerías, porque tampoco nos apetecía evidentemente traer a gente a cazar y que luego no viera nada. Y sí que notamos en determinados polígonos de la reserva que empieza a haber otra vez trofeos importantes, o por lo menos dentro de lo que era habitual en la reserva. Eso fue muy duro. Tú piensas que antes de que llegaría todo el tema de la sarna, aquí en Rececho, aquí concretamente en el Rasillo, se han matado venados de más de 200 puntos. Entonces, luego vino la sarna, se murieron todos, por no decirte el 100% de los machos que había aquí. Y pegó un bajón muy fuerte en los recechos. Aquí se pagaban dinerales por cada rececho de venado y ahora pues parece que se empieza a recuperar, a ver si se puede ir haciendo mejor gestión desde la administración, pero va a costar. Estamos en el Rececho de tarde, hemos subido a un sitio que era inaccesible porque no había visibilidad esta mañana, había muchísima niebla. Es un sitio que hace cuerda solana y umbría y vamos a ver por dónde están con la berrea e intentar hacer alguna entrada. Estamos a escasos 10 kilómetros en línea recta de Soria, justo en el límite de la Sierra de Cameros, y a ver si esta tarde tenemos un poquillo de suerte. Hace un aire desagradable, vamos a intentar cubrirnos ahí un poquito más abajo, donde nos pegue este aire que no sé de dónde viene. Seguramente sea muy parecido a ese del Bierzo tan famoso. Aparentemente viejo, pero Gonzalo ha decidido que no tiráramos porque cree que en esta zona, sobre todo más alta, podrá haber alguno un poco más grande. Quizá. Sí, yo creo que le faltaba un poco de todo. Estaba bien formado, pero era un poco viejo y era cerradito. Sí, era muy cerrado. Sí, no era. Bueno, vamos a seguir. Sin suerte. Mira, por eso. Hostias, pues es bueno,
Este segundo venado era más venado que el primero que hemos visto. Sí. Era más largo, más gordo, sí, menos cerrado, era más bonito también. Pero bueno. El primer día nos parecen todos. Sí, es el primer día. Corto. Hay que esperar. Es el último. Sí. Pues estamos disfrutando un montón. Sí, está bien. Hemos tenido buen día. Y vamos un montón de gente, ¿eh? Sí. Que vamos 5 personas, recechando, y el perro también, dar su ruido. Bueno, pues ahora vamos a subir porque ya está la niebla encima. Y lo peor que nos podría pasar es que nos quedáramos aquí con la niebla. Menos mal que llevas mechero para echar fuego. Eso. Venga, vamos para arriba. Aquí estamos en mitad de la nada, el grupo se ha dividido, yo me he quedado lastrando al cámara y con la niebla era tan densa que hemos perdido la cabeza, como los ciclistas, y bueno, pues estamos esperando a encontrar cobertura para que vengan a recogernos, porque vamos andando, creo, en sentido contrario al que se han ido los que iban delante. Así es que ya el primer día ya hemos tenido la primera aventurilla. A ver si tenemos suerte y vienen a con nosotros. Eso que veis al fondo, que pensaba que era un tío con una linterna, resulta que es el coche y que está a más de 1 kilómetro de donde nos encontramos. Así es que vamos a hacerle señales y que nos recojan. De verdad que es rocambolesco. Vamos al segundo día, una mañana fresca, un poco de chirimiri que nos va a ayudar quizá a escuchar algo mejor a los venados, a que despierten un poco. Y vamos a una cara de una umbría que ayer no pudimos ver, donde aparentemente había bastante movimiento. Y cree nuestro guarda Gustavo tener localizado un macho bastante interesante. Así que a ver si tenemos suerte hoy. Vamos. Hemos hecho una primera sumada y hemos visto 2 litros venados que no cumplían las expectativas, así que vamos a volcar al otro valle a ver si vemos algo más. Tírale al de la derecha. Ese, el de la izquierda. Venga. Mira, el grande viene para aquí, por la izquierda. Nos viene por la izquierda. No, ese es el malo. No, que no es el bueno. El otro es mejor. El otro es mejor. El de la derecha, Marcos. Vale. Venga, tírale ya. Tírale. Muerto.
Muerto. Muerto. Buen tiro. Buen tiro. Buen tiro. Buen tiro. Qué nervios. Es que se están peleando a 50. De locos, ¿sí? Qué emoción. Qué bonito. Yo estoy clavado. Pienso berrea, colega. Abajo no veía. Muchas gracias por todo. Estamos aquí celebrando mucho. ¿Has visto que la ha pegado? Sí. Sí, yo la manera de... Sí, no, y ha inclinado la pata hacia abajo. Nos echamos un zumito, ¿vale? Dejamos que se fríe y ahora nos acercamos. Este es brutal, porque es una escena de pillado la pelea. Sí, quieto. Joder. Nos hemos colocado aquí en un sitio. Es que no nos veían, estaban tan Ay, encelados pegándose. Y el aire nos venía cojonudo y estaban encelados. Pero es que había una sierra o dos con ellos. Y no nos ha visto. Pues ahora entra en liza nuestro compañero de batalla, Luca, que está ya de los nervios, que vamos a ir al tiro y a ver si somos capaces de dar con él. Yo creo que sí. El tiro hacia ahí y la carrera ha sido para abajo y el pataleo que lo he oído yo es así abajo. Vale. Volcado el hombro este que tenemos aquí delante. O sea que el tiro hay que ir entre los dos pinos. Busca, venga, busca. Muy bien, muy bien, Luca. muy bien. Vamos, Luca. Muy bien. Bueno, ya ahora sí que podemos decir que hemos cerrado un capítulo. Y bien cerrado, con un magnífico ciervo y con un lance precioso, inolvidable. Hacía tiempo que no me ponía yo con estos nervios y esta celebración. O sea que... Le temblaban las manos a Marcos y a todos nos temblaba algo. Me sonaba las válvulas, bueno. Y el tiro súper certero en la paletilla. Claro. Hemos de decir que hemos tirado con una Hornady de 145 grain, que no es ninguna bestialidad, del 270 Winchester, cuando la gente está por ahí, que si 9.3x62, que si tal. Yo creo que un calibre bien colocado, una bala bien colocada de un calibre, aunque sea pequeño, hace el efecto que ha hecho, porque han dado muy poco. Sí, no, lo que tienen que andar cuando les da... De 30-80 metros calculamos que del tiro andamos. ¿Y por qué era cuesta abajo? Sí, porque era cuesta abajo y pesaba un poco. Pensaba un poco. Enseguida lo hemos oído patalear al momento del tiro, o sea que sabíamos que estaba por aquí el animal muerto. Y un espectáculo de animales. Un espectáculo de animal, un espectáculo de sitio. Y la compañía ¿Gustavo mejorable. satisfecho? Muy satisfecho, estamos Sí. un buen rececho. Ha sido... Luego dicen que en La Rioja no hay venados buenos, ¿eh? Pues bueno, sirvas este de ejemplo. Aquí está. Este ya me lo llevo, este ya no se queda. Bueno, esto que sirva también para animaros a los que no habéis venido nunca por aquí. Era nuestra primera vez para todos. Bueno, para mí no, que yo, Bueno, que yo soy natural de aquí, de La Rioja. Digo que os sirva esto de acicate para animaros a venir por La Rioja, porque la caza no puede ser más natural. No hay ni una sola valla, no hemos visto ni una sola valla. Ni ganadera siquiera. Es nada. Y cazando en unos parajes espectaculares. Encima con la otoñada, como podéis ver, ya empezando a dar sus primeros pasos. Un ambiente de berrea esta mañana brutal, ¿eh? Muy buena. Hemos tenido una berrea buenísima. Brutal. Y la enhorabuena, Marco. No, a todos, ha sido gracias a todos. O sea, La enhorabuena porque has abatido un precioso ejemplar. Cada uno tenía su función y Nos todo. da envidia sana a todo el mundo. Sí, Así. nada, lo podréis ver en casa tranquilamente. Estamos en Villoslada de Cameros, un precioso pueblo en pleno corazón de la Sierra de Cebollera. Y hemos venido a visitar a Rodrigo, que regenta el restaurante Corona, para degustar dos platos típicos de la zona. ¿Me acompañáis? ¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo. Bien. ¿Qué vamos a comer hoy? Las cosas con maretus y el rabo de cielo con setas. Hemos llegado muy temprano. Sí, no se preocupe que ya está todo. Vale. Bueno, cuéntame un poco de dónde viene la historia del Corona. O sea, ¿cuándo empezaste? Esto viene de mi abuela, que esto antiguamente era una casa de monjas, lo cogió mi abuela y de allá a mis padres y a mí.
Pero una casa de monja no termino de entender que era un convento. Sí, tengo entendido que sí, seguro, no te lo sé decir. La casa con pensión, una fonda de estas antiguas, luego pasó mi padre y luego ya lo heredé yo. Y cuéntame un poco en vuestra especialidad, porque tenéis un mogollón de gente que viene solo a comer. Sí, suelen ser los cocidos y luego ya las carnes, entre ellas también las carnes de caza. ¿Y cuál es el primer plato que nos...? Vamos a comer unas pochas con boletus. Toda la materia prima es de aquí, si ahora los boletus estamos en temporada, y por eso vamos a hacer las pochas con boletus. Y cuando encuentras un corte de boletus, ¿tú se lo cuentas a los demás? Y luego ya pues lo que es ragú de ciervo, que vamos a aprovechar ahora que estamos en tiempo, también las setas. Echamos aceite, ahora vamos a echar la verdura que está aquí picada, y aquí tenemos la verdura ya empezando a pochar, y dejamos que se poche a fuego lento. Ahora vamos a echar la cebolla. Ahora el siguiente paso es echar los hongos. Ahora le añadimos el agua. Ahora echamos las pochas. Pues pasando 1 hora y media, 2 horas, ya estaría el plato listo. Es un plato muy sencillo, pero está ya, como veis, muy sabroso. Pues ahora vamos a hacer el ragú de ciervo, que vamos a rehogar la verdura que tenemos aquí picada y a continuación echaremos el ciervo que tenemos macerando con el vino. Como es carne de caza, pues ahora estaría cociendo unas 3 horas. Entonces, como es una carne más dura, le costaría un poco más hacerse. Como veis, un plato muy fácil de cocinar y muy bueno. Bueno, pues estas son las pochas con boletus. Vamos a ver qué tal están. Esto solo puede ser bueno. No os podéis ni imaginar cómo te recompone el cuerpo después de una mañana de rececho, de andar y subir, subir y bajar. Y este es uno de los platos estrella, uno de los platos que podéis pedir, sin duda. Vamos a probar el segundo plato de nuestro menú de hoy. Es el ragú de ciervo. Como solo esté la mitad que el primero, vamos a salir de aquí flotando. Os invito a pasar por aquí, por el Corona, si os pilla cerca, o si no os pilla tan cerca, a pasar por aquí, por el Corona, porque vais a alucinar con la cocina que tiene. En el siguiente capítulo seguiremos descubriendo la parte más salvaje de La Rioja, disfrutando de una berrea espectacular y conociendo en profundidad la gestión de la reserva. Un ciervo muy peculiar nos tendrá varios días de cabeza y las inclemencias del tiempo no nos pondrán nada fácil la caza selectiva. Te espero en el próximo capítulo de Cazando Conciencia.